Vivo solo. Entonces, ¿quién sigue escribiendo mensajes en mi espejo? Cumplí 18 en 2008. Y el día de mi cumpleaños, por razones que no te aburriré contando, empaqué mis cosas y me mudé. Durante 4 años viví en mi coche, trabajando como barista de 6 a 2 y como cocinero de 4 a 10. Mi plan era trabajar hasta tener suficiente dinero para mi propio lugar y luego ir a la universidad o conseguir un trabajo real. Mirando hacia atrás ahora, no sé cómo lo hice, pero a los 22 había ahorrado una suma decente de dinero y comencé mi búsqueda de un lugar de residencia semipermanente. Vivía en Los Ángeles en ese momento, y aunque los precios de la vivienda no eran tan malos como ahora, todavía era un condado caro. Después de meses de preguntar, me conectaron con Anders, un anciano que arrendaba una casa de 2 dormitorios y un baño en North Hollywood, a un precio muy por debajo del mercado. El truco, porque siempre hay un truco cuando se trata de viviendas asequibles, era que la casa había sido terriblemente mantenida. Había estado desocupada durante 1 año y necesitaría un serio cuidado antes de que la mayoría de las personas pudieran vivir cómodamente en ella. Sin embargo, yo había estado viviendo en un coche durante 4 años. Mientras la casa tuviera agua corriente, sería una mejora para mí. Me mudé a la casa en otoño de 2012. Anders me dio un recorrido antes de que me acomodara. Era un hombrecito alegre, bien intencionado, pero ¿cómo lo pongo? Tal vez no el más enfocado debido a su edad. En un momento durante el recorrido, me mostró el baño, luego el dormitorio principal, luego el baño de nuevo y luego el dormitorio principal otra vez. Estaba a punto de entrar en el baño por 3ª vez antes de guiarlo suavemente por el pasillo. La casa en sí era habitable pero desgastada. La iluminación tenue de los accesorios anticuados proyectaba largas sombras sobre el papel pintado despegado. El techo en muchas de las habitaciones estaba descolorido por filtraciones pasadas. El grifo del fregadero de la cocina estaba roto, la bañera estaba muy astillada, y algunas de las manijas de los armarios se me caían en la mano. Era un lugar deteriorado, ubicado en un vecindario con rejas en las ventanas, pero aún así, era mi lugar. Sonreía de oreja a oreja cuando Anders me dio las llaves. Es una buena casa con buenos huesos. Cuídala bien, me instruyó, lo cual encontré irónico. Antes de irse se detuvo en la puerta de entrada, llevándose una mano a la barbilla mientras miraba detrás de mí hacia la casa. Traté de seguir su mirada, pero no pude averiguar qué estaba mirando. ¿Todo bien?, pregunté. Sí. Solo que algo se ve diferente en ese baño, aunque no puedo poner el dedo en qué es. Bueno, es una buena casa con buenos huesos. Cuídala bien. Y con eso, me dio un asentimiento y me dejó con mi desempacando. No me había dado cuenta de cuánto había extrañado vivir en una casa. No me importaba lo deteriorado que estuviera el lugar. Solo tener un baño accesible y un colchón de tamaño completo para dormir me hacía sentir como un rey. Después de pasar unos días limpiando el lugar, invité a mi hermana y a su prometido a cenar. Estoy seguro de que suena estúpido, pero mi recién adquirida habilidad para recibir compañía me hacía sentir orgulloso. En poco tiempo, me había acomodado cómodamente en mi nuevo hogar. Esa noche, después de despedir a mis invitados, me di una ducha. El baño carecía de un espejo tradicional sobre el lavabo. En su lugar, tenía un espejo de cuerpo entero montado en la pared a la izquierda del tocador. Cuando salí de la ducha y me acerqué al espejo, levantando una mano para limpiar el vaho, noté algo extraño. En la condensación, justo a la altura de mis ojos, estaba la palabra hola. No sabía qué pensar. De alguna manera, las letras parecían intencionales. Era difícil pasarlo por alto como simplemente la forma en que el vapor se había asentado. Mi hermana había estado en el baño justo antes de irse. Tal vez ella había escrito la palabra en el espejo con la punta de su dedo, y el vapor solo había hecho visibles las letras después de mi ducha.
Casi le envié un mensaje de texto al respecto, pero el mensaje parecía ridículo cuando lo escribí, paranoico incluso. Limpié el espejo y me fui a la cama, y pronto lo olvidé por completo. La semana siguiente recibí una promoción en uno de mis trabajos y, aunque estaba agradecido por el ingreso adicional, mi nueva posición significaba días más largos. Además, me di cuenta de que algunas de las reparaciones de la casa estaban más allá de mi capacidad, así que comencé a subcontratar parte del trabajo a contratistas. Era molesto tener la casa solo para mí por la noche, pero no tenía otra opción con mi horario ocupado. Las cosas progresaban sin problemas en general, aunque de vez en cuando, en medio de la noche, me despertaba por un sonido que no podía identificar. La próxima vez que noté la escritura en mi espejo, llevaba un mes viviendo en la casa. La segunda aparición ocurrió de la misma manera que la primera. Volví a casa después del trabajo y me di una ducha. Cuando aparté la cortina de la ducha, miré el espejo y vi, escrito en la condensación, las palabras: ¿te quedarás mucho tiempo? Ahora, podía pasar 2 letras como una coincidencia. ¿Pero 2 palabras? ¿Una pregunta completa? Eso no era una coincidencia. Alguien había estado en mi baño. Y recientemente, tenía contratistas entrando y saliendo de mi casa todo el tiempo. Así que uno de ellos podría haber escrito el mensaje. ¿Pero por qué? Me vestí y puse una mano en el picaporte del baño, a punto de volver a mi dormitorio, cuando se me ocurrió que quienquiera que hubiera escrito el mensaje podría seguir ahí. Abrí lentamente la puerta, asomándome al oscuro pasillo en una dirección y luego en la otra. Escuché muy atentamente, pero no oí nada. Caminé por mi casa, lo cual no llevó mucho tiempo dado su tamaño, y busqué algo fuera de lugar. Todas mis puertas estaban cerradas, todas mis ventanas estaban cerradas, y ninguno de mis objetos personales había sido perturbado. Si alguien había entrado en mi casa, ya se había ido cuando miré alrededor. Ese segundo mensaje me puso nervioso durante días. Revisaba 3 veces que mis ventanas y puertas estuvieran cerradas cada noche. Buscaba en cada posible escondite, de los cuales había pocos en mi pequeña casa, después de llegar del trabajo y antes de irme a dormir. Y sin embargo, aunque estaba seguro de que mi casa estaba segura, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Pasó un mes sin incidentes. Casi había comenzado a sentirme en casa de nuevo en mi nueva morada hasta que, una mañana de viernes, me desperté un poco después de las 3 de la mañana. No pude decir de inmediato qué me había despertado. A menudo, la casa se asentaba por la noche, crujiendo y gimiendo de maneras que la hacían parecer viva, pero en ese momento, la casa estaba en silencio. Solo después de girar la cabeza hacia un lado me di cuenta de que la puerta de mi dormitorio, que estaba seguro de haber cerrado, estaba completamente abierta. Me quedé mirando el pasillo, sintiendo como si estuviera contemplando un agujero negro. La oscuridad era abismal. Seguí esperando a que mis ojos se ajustaran, esperando que pudieran distinguir las formas familiares de mi hogar, pero nunca lo hicieron. No podía ver nada. Entonces, ¿por qué sentía como si algo pudiera verme a mí? Como si hubiera algo en la casa conmigo, justo a unos pies del umbral de mi dormitorio, observando, esperando. De alguna manera, encontré el valor para levantarme de la cama y caminar hacia la puerta. Cuando llegué al picaporte, lo agarré y cerré la puerta de golpe. No investigué más. Ni siquiera asomé la cabeza por el pasillo para echar un vistazo más de cerca. La puerta de mi dormitorio no tenía cerradura. Ninguna de las puertas excepto la del baño la tenía. Así que arrastré mi estantería frente a la puerta. Era una estantería pequeña, y un intruso probablemente podría derribar la puerta si quisiera, pero no antes de que el sonido me alertara. Cuando llegó la mañana y tuve que salir de la casa para ir al trabajo, consideré seriamente salir de la casa por la ventana. Estuve a punto de llegar tarde cuando finalmente reuní el valor para mirar alrededor de la casa antes de irme. Como siempre, no encontré nada fuera de lugar.
Después del trabajo, cuando regresé a casa con desgana por la noche, cené rápidamente y me metí en la ducha. Recuerdo estar de pie en la bañera durante mucho tiempo, reflexionando sobre mi situación. Había escuchado historias de terror sobre personas que vivían secretamente en las casas de otras personas. Tal vez me había convertido en una víctima de un frog sin saberlo. Pero si ese era el caso, ¿dónde demonios estaban? No había lugar donde esconderse en esa pequeña casa. Para entonces, había desmantelado la casa varias veces, revisando cada gabinete y armario. El interior de la casa no podía ser accedido desde el espacio de arrastre, y las rejillas de ventilación eran demasiado pequeñas para que una persona pudiera caber. De repente, escuché un clic, tan pequeño que casi lo perdí por completo. Abrí la cortina de la ducha de golpe, agarrando la botella de champú como si estuviera a punto de golpear a un intruso hasta la muerte con ella. Como esperaba, no había nadie en la habitación, pero había un nuevo mensaje en el espejo. Este era audaz, el más fácil de leer de todos los mensajes que había recibido hasta ahora. Tenía 3 palabras: te veo. Una horrible mezcla de miedo, confusión y enojo hizo que mi estómago se revolviera. Al final, la última emoción se impuso sobre las demás. Me sequé rápidamente y me puse algo de ropa. Luego agarré mi teléfono de donde lo había dejado en el mostrador del baño. Marqué el número de Anders y miré fijamente ese maldito espejo mientras escuchaba el teléfono sonar una y otra vez. Empecé a pensar que era demasiado tarde para que estuviera despierto, cuando de repente contestó. Comenzó a preguntarme cómo me iba en mi nueva vivienda antes de que lo interrumpiera. Necesito que me digas si hay alguna forma en que una persona podría estar entrando en la casa, dije. Todas las noches reviso cada ventana y puerta. Reviso cada armario, closet y gabinete. Y aún así las cosas están fuera de lugar. Necesitas decirme si hay algún punto de entrada del que no esté al tanto. Anders no parecía entender completamente lo que estaba preguntando. ¿Qué? ¿Qué está entrando? Avísame si tienes problemas con ratas. Mi inquilino anterior a ti tenía problemas con ratas a veces. Sí, claro. Tengo ratas. Aparte de las puertas y las ventanas, ¿cómo podrían estar entrando? Bueno, están los conductos de ventilación, por supuesto. Y hubo una chimenea una vez, aunque la sellamos hace mucho tiempo. Y también está el espacio de arrastre, por supuesto, aunque estoy seguro de que ya has investigado por allí. Aunque sabía que la casa tenía un espacio de arrastre, nunca había tenido mucha razón para investigarlo. Nunca pude encontrar la entrada, incluso después de arrancar toda la alfombra de la casa. Probablemente se había instalado un piso de madera sobre la puerta de acceso, haciendo que fuera un punto de entrada improbable para un intruso. ¿Cómo puedo bajar al espacio de arrastre? Sí, deberías echar un vistazo al espacio de arrastre. Casi me detuve de estrellar el teléfono contra el mostrador. Pienso hacerlo. ¿Dónde puedo encontrar la entrada? Estará en el suelo del armario del baño. Miré alrededor de la habitación. Seguramente lo había oído mal. O eso, o estaba confundido de nuevo. ¿Qué? Lo sé, es un lugar extraño para ello, pero está allí solo porque esa habitación no siempre fue un baño. El baño no tiene armario. Claro que sí, justo a la izquierda del tocador. Miré el espejo, ese espejo largo y sobredimensionado. Siempre me había parecido extraño que un baño de ese tamaño tuviera un espejo de cuerpo entero incorporado. ¿Qué fue lo que dijo Anders cuando visitó por primera vez? ¿Que algo se veía diferente en el baño? Dejando mi teléfono junto al lavabo, me acerqué al espejo. Pasé unos momentos palpando el marco, buscando un pestillo. Luego agarré una parte del lado derecho del marco con ambas manos. Después de un fuerte tirón, el espejo se abrió como una puerta, revelando un gran armario. Anders decía algo al otro lado de la línea, pero estaba demasiado atónito para responder. Había un agujero cuadrado en la parte trasera del armario, que asumí conducía al espacio de arrastre debajo de la casa. El suelo del armario estaba lleno de todo tipo de basura.
sábanas sucias, envases de comida rápida, latas de cerveza y... me di cuenta, algunas de mis propias cosas. Cosas pequeñas que pensé que había perdido. Un calcetín, un cepillo de dientes, un peine y una pequeña fotografía enmarcada de mí, mi hermana y nuestro viejo perro de la familia. Me agaché para recoger la foto, encaramado en la puerta mientras estudiaba mi yo más joven y sonriente. Escuché a Anders decir mi nombre por teléfono, excepto que la voz no sonaba mucho como la de Anders en absoluto. Era demasiado profunda, demasiado clara, demasiado cercana. Cuando levanté la vista, un hombre estaba asomándose desde el agujero en el suelo. Me sonrió, sus ojos muy abiertos y pupilas dilatadas, su sonrisa tan amplia que parecía dolorosa, y su cabello largo y enmarañado. Solo era visible desde el cuello hacia arriba, y la luz dura hacía que pareciera una cabeza desmembrada sonriéndome desde el fondo del armario. Horrorizado me levanté y corrí. No dejé de correr hasta que llegué a mi coche, que conduje directamente a la casa de mi hermana. Al día siguiente, fui a la estación de policía para presentar un informe. Un oficial me acompañó a la casa para revisar la escena, y le mostré el armario oculto, que efectivamente tenía una entrada al espacio de arrastre. Mi mejor suposición era que el intruso estaba entrando a mi espacio de arrastre desde la pequeña puerta en el lado de mi casa. Probablemente había estado ocupando la casa durante el año en que estuvo desocupada, y cuando vio que se estaba preparando para la venta, disfrazó la puerta del armario para mantener un pequeño espacio para él. ¿Por qué decidió quedarse o por qué me estaba dejando mensajes? No puedo decirlo. Por sus acciones y por lo poco que vi de él, creo que es seguro asumir que no estaba en su sano juicio. Desafortunadamente, el hombre nunca fue encontrado. Por lo que sé, todavía está en ese mismo vecindario. Demonios, podría incluso estar en la misma casa. Me mudé al otro lado del condado después de eso, y desde entonces he vivido en apartamentos tipo estudio. La idea de vivir en una casa grande con todas esas habitaciones, rincones y lugares para esconderse, me da escalofríos. No solo las casas me producen aversión por el incidente, sino también los espejos. Hoy en día, cuando visito a un amigo o me hospedo en un hotel, siempre tengo que inspeccionar cuidadosamente los espejos del baño, alumbrándolos directamente con una luz y tocando el vidrio con un dedo. Porque el peor detalle de toda la experiencia fue que, al volver al baño con el oficial de policía, entré en el viejo armario, cerré la puerta y miré al espejo. En lugar de mi reflejo, vi el rostro del oficial al otro lado del cristal. Hace unos años, tuve una experiencia un poco rara con un espejo. Un espejo que, para ser honestos, creo tiene hasta más años que yo y ha estado en mi familia incluso desde antes de vivir en donde ahora es nuestra casa. En fin, hace como unos 8 años, llegué de jugar fútbol y me dispuse a cenar. Normalmente, siempre llegaba entre las 9 de la noche o, si las retas se ponían buenas, llegaba, exagerando mucho, a las 11 de la noche. En fin, quédense con el dato de que siempre llegaba a casa entre esas horas. Ese día, como todos los demás días, seguí mi rutina y me preparé de cenar. Siempre comía en la sala viendo algo en la TV, alguna serie, algún video de YouTube o una película. Lo extraño es que ese día, sin saber por qué, entré a mi habitación a cenar. Me senté en la orilla de la cama, donde justo al lado teníamos ese espejo viejo y grande del que les hablé al inicio. Recuerdo haber terminado mi cena, poner el plato en el buró que sostenía el espejo y mirarme en el espejo. Es ahí donde empieza lo extraño. Les puedo jurar que, aunque yo veía mi reflejo y sabía que físicamente era la misma persona que se reflejaba en ese espejo, les puedo jurar que eso que estaba usando mi reflejo no era yo. Al mirarme en el espejo, mi rostro tenía otras facciones, una mirada totalmente extraña que, hasta la fecha, he intentado hacer en otros espejos tratando de creer que, posiblemente,
Mi mente me jugó una mala pasada, pero jamás he logrado esa mirada. Era una mirada extremadamente retadora y burlona. Si les pudiera describir más a detalle cómo se veía, era como la famosa mirada de la película Smile, una sonrisa larga y una mirada fija, extremadamente burlona y retadora. En fin, llegó el punto en que reconocí que no era yo quien estaba del otro lado del espejo. Esa cosa o lo que fuera estaba usando mi reflejo, y a pesar de que moría de miedo, me daba más miedo girar hacia otro lado y que esa cosa no se moviera, como en las películas. En fin, yo sentí que estuve por mucho tiempo, un minuto mirándome en el espejo, o más bien mirando eso que usaba mi reflejo. De repente, sentí como si volviera en sí, como si todo lo que hice desde que llegué de jugar fútbol no lo hubiera hecho yo. Todas esas decisiones de meterme a cenar solo al cuarto y sentarme en la cama al lado de ese espejo, y después mirarme en él. Sabía que yo no había tomado esas decisiones porque, les repito, hasta la fecha se me hace algo súper extraño porque siempre, como la mayoría de nosotros, ceno viendo algo en la tele o en el celular. El caso es que al darme cuenta de todo lo que estaba pasando, salí del cuarto, busqué mi celular que estaba en el comedor, lo tomé y miré la hora. Justo al ver la hora, me dio aún más miedo. Eran justamente las 3 de la madrugada. Eso me dio mucho más miedo porque recuerden que siempre llegaba a las 9, y exagerando mucho, a las 11 de la noche a casa. Supongamos que me haya tardado, exagerando mucho, 1 hora en lo que me preparaba algo y cenaba. Por más que exagero los tiempos de mis actividades, sé que estuve viéndome en ese espejo más de 3 horas, sin percatarme, sin notar el tiempo, tomando decisiones que, hasta la fecha, cuestiono porque decidí hacer cada una de esas cosas que salían fuera de mi rutina. Aún sigo teniendo ese espejo, ahora en otro lado, obviamente por miedo, pero hasta la fecha jamás he vuelto a pasar por algo así. Pero jamás olvidaré esa mirada que usaba mi rostro para, de cierta forma, retarme o burlarse de mí.